a negociar. ¿Qué está pasando en Ucrania y qué está pasando también con las propias fuerzas ucranianas? Porque están en el día de hoy reculando en lo que en teoría era una ofensiva que estaba teniendo éxito en esa frontera con el Dnipro. Bueno, no sé qué quiere empezar, si quiere Guillermo. Vale, bueno, en el Dnipro era inevitable, es decir, nunca se pudo tener demasiadas esperanzas que el cruce de ese río desembocara una contraofensiva que desbaratara el sistema defensivo ruso, o era poco probable, evidentemente no se puede estar seguro nunca al 100%, básicamente por una cuestión logística, la cantidad de tropas, vehículos, combustible, municiones, eso son muchas toneladas, ¿no? Y un gran volumen de desplazamiento logístico, teniendo que atravesarlo a través de barcas, pontones, en lo que queda del Dnipro, que además es un territorio irregular, porque hay una parte, al haberse estrechado bastante el cauce, pues hay una parte que todavía está medio fangosa, otra parte con agua, y por tanto ahí no se podía desplegar un gran número ni de tanques ni de tropas, podían avanzar un poco, y además ya se sabía a nivel de los que seguimos la guerra que Rusia tenía fortificada, es decir, su parte del margen del río a partir de los 2 kilómetros. Es decir, las casamatas, las trincheras, los campos de minas era a partir del segundo kilómetro, ¿no? Entonces Ucrania sí podía avanzar dentro de esos límites de los 2 kilómetros sin que hubiese demasiada oposición, ¿no? Y por tanto, pues lo que estamos viendo en estos momentos pues es eso, ese tira y afloja, siempre sabiendo que es muy poco probable, evidentemente en la guerra pueden pasar imprevistos, pero es muy poco probable que vaya a haber algún tipo de ruptura, a menos que se haga una gran obra de ingeniería de guerra que permita canalizar logísticamente pues, la llegada de vehículos y municiones y combustible allí, ¿no? Mientras tanto, pues Rusia siempre va a tener la ventaja, ¿no? Sí, pero aunque tenga esa ventaja, le traslado la pregunta también, yo no sé, Antonio Viñals y José Luis. Aunque tenga esa ventaja, como dice Guillermo, que parece evidente, yo no sé por qué a veces nos empeñamos en negar ciertas cosas y lo del Dnipro era también otra cosa que parecía de cajón. Pero parece, al menos por las declaraciones, que se avienen a negociar y sin embargo luego no termina de haber nada. Es como raro, entramos otra vez en ese juego de dialéctica contra la realidad. Bueno, para empezar, vamos a ver, comienza la época de la Rasputitsa y por lo tanto, pues lo que comentaba el anterior interviniente, ¿no? El analista de la revista Ejércitos, bueno, pues claro, es que ahí es difícil que se pueda avanzar por la cantidad de lodazales que se van produciendo. Entonces, incluso los Abrams, pues parece ser que le han enviado una notita junto con el paquete, ¿no? Y le han dicho a los ucranianos, cuidado que esto, el filtro del polvo se lo tienen que limpiar ustedes cada 12 horas, ¿no? Entonces, un mantenimiento como muy difícil, ¿no? Nos obcecamos en su momento con el envío de tanques y a lo mejor lo que necesitan no son tanques, sino que es otra cosa. Ahora, como es eso lo que piden, pues hay que dárselo. Pues nosotros los europeos, por lo menos, tendríamos que haber tenido un poquito más de sangre fría, analizar bien qué es lo que realmente necesitan, no tanto atender como un pollo sin cabeza a todo lo que nos vayan pidiendo y además sin límite, además se lo decimos, pida usted lo que quiera, que nosotros se lo vamos a dar y ya está, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Y luego por otro, que efectivamente, bueno, pues hay que ser realistas. Entonces, por supuesto que quieren sentarse a la mesa a negociar. Esto desde hace bastante tiempo. Y de hecho, para eso era la contraofensiva de primavera-verano, que ya se ha convertido en la de otoño-invierno y que ha sido un fracaso absoluto y, vamos, y sin paliativos, ¿no? Para eso lo querían, para sentarse a negociar, digamos, con una cierta ventaja territorial, es decir, teniendo una baza con la cual negociar. Pero el escenario que le queda por delante, primero, si se sienta a negociar en una débil posición, o ya parte de un mal sitio, y luego, además, es que a lo mejor a Rusia no le interesa sentarse a negociar, sobre todo si lo que está en juego es desprenderse de territorio que ya considera como parte integrante de la Federación de Rusia, algo que, pues, que no parece muy a la vista, ¿no? José María. Sí, bueno, yo creo que aquí estas conversaciones se llevan produciendo desde hace bastante tiempo, de forma oficial y de forma oficiosa. Hemos tenido campeones de la paz, en su día China, Turquía y otros players, ¿no? que han aparecido. La verdad es que
las negociaciones suelen, lo que ambas partes buscan es la posición más cómoda o la posición de fuerza, ¿no? A la hora de sentarse en una mesa de negociaciones. Y eso suele venir acompañado o bien de una buena noticia del frente, pues la toma de una posición o de un enclave o la ruptura del frente, o bien por algún apoyo que se consiga de la comunidad internacional o de alguno de sus aliados, como puede ser, por ejemplo, desbloquear esos 60.000 millones de dólares que ahora están estancados en Capitol Hill y que en principio deberían acabar en bienes, habituallas, equipos para Ucrania. No sabemos si de forma escalonada, no sabemos cómo, pero eso sería una buena noticia para sentarte a negociar con Rusia y decirle, mira, aquí tienes este músculo, enseñar el músculo, ¿no? Es decir, esto se puede durar mucho más tiempo del esperado y, por lo tanto, pues bueno, partes de una posición de fuerza. Son técnicas de negociación. Lo que pasa es que, claro, desde el punto de vista interno, por un lado, Vladimir Putin no ha conseguido sus objetivos estratégicos y, por otro lado, Zelensky no puede sentarse ahora porque tampoco puede dar por perdida una parte de Ucrania que tiene el tamaño de Portugal, ¿no? Entonces, las dos partes están en una situación ahora en un nudo gordiano que por un lado quieren negociar porque el invierno llega, porque la situación se puede complicar mucho más, pero por otro lado tampoco están en la posición que ellos mismos querrían, tanto desde la opinión interna como de cara al adversario. Yo imagino que esto en algún momento, por circunstancias, algunas predecibles, otras que solo conocen las partes, se llegará a algún tipo de alto el fuego y se respetará el status quo de los territorios con el control de cada una de las partes, como pasó ya en el 2014. Le voy a dar paso a José Luis. Oiga, aprovechando que estáis todos, os voy a pedir que si queréis os interrumpáis o habléis, porque vosotros lo hacéis mucho más dinámico que yo mismo. José Luis, sobre este asunto, y luego os quiero preguntar por una publicación del New York Times que dice que sabía Israel desde hace más de un año que jamás le iba a hacer lo que le hizo el 7 de octubre. José Luis, sobre este asunto de la negociación, no negociación, los avances, no avances, ¿qué pasa en Ucrania? ¿Cuándo lo vamos a dar eso? ¿O cuándo van a conseguir cerrar, de verdad, restañar esas heridas? Ahora, lo que no cabe duda es que el sistema defensivo que dejó el general Surovikin pues ha producido un gran cambio en ese aspecto. O sea, el ejército ruso que veíamos que había sido un enorme bluff ha conseguido de una manera racional plantear un sistema defensivo que le ha dado una gran efectividad, blindar gran parte de los territorios que quedan bajo su dominio, y los ucranianos, bueno, pues los hemos visto fracasar estrepitosamente un poco en esa ofensiva. Y ahora esa guerra de desgaste va claramente en su contra, no solo en un sistema de municionamiento, de armamento que depende exclusivamente de los aliados occidentales, sino que incluso en sus propios recursos demográficos cada vez se deja más que desear, con unas levas muy intensas, incluso llamando al voluntariado femenino, trayendo el personal que se estaba entrenando en Gran Bretaña, incluso recortando los cursos de formación, y por tanto eso no ayuda en nada a un levantamiento de la moral, sino más bien a incentivar la marcha a través de las fronteras con Moldavia y con los países occidentales, fugándose y abandonando el barco como pueden, ¿no? En esas circunstancias sí que van cambiando un poco las tornas, y eso favorece también unos procesos de negociación, porque claro, Rusia, aunque aparentemente le va económicamente, pues ha sabido afrontar un poco las sanciones, no deja de ser una economía, bueno, con el tamaño que tiene, con la debilidad que tiene, y por tanto también quiere salir como sea un poco de ese conflicto. Claramente los objetivos que se había planteado su presidente han quedado totalmente desfasados, no se produce ese cambio de ejecutivo ucraniano, y por lo tanto tiene que reducir sus objetivos a una cuestión menor, que es toda la parte prorrusa, un poco ucraniana, intentar asimilarla, ya que tiene ahí, bueno, pues un tanto por ciento muy favorable de esa población. Por el contrario,